Muy buenas tardes. En este video vamos a hacer un complemento de la clase 10 y esencialmente vamos a estudiar el teorema fundamental del cálculo y sus consecuencias. Y para ello vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo? El primer teorema fundamental del cálculo lo que nos dice es que si yo tengo una función integrable en el intervalo AB, y defino la función f mayúscula de x como la integral desde el punto A hasta el punto x de f, siendo x un elemento de AB, entonces esta función f mayúscula va a ser continua. Más aún, si la función f minúscula fuera continua, entonces la función f mayúscula va a ser derivable en c, en AB, para un c en AB, y la derivada de esta función f mayúscula es justamente la función que estábamos integrando. En el caso que el punto C sea el límite izquierdo o derecho del intervalo, vamos a entender f' como la derivada lateral correspondiente. Bien, vamos a comenzar con la demostración de este teorema, y para ello lo que vamos a hacer es estudiar. Nos vamos a dar un x en el intervalo y un h en los reales. Para fijar ideas pensemos h positivo y vamos a estudiar esta cantidad, la diferencia entre f en x más h menos f en x. ¿Sí? Y lo que vamos a mostrar es que si h se va a 0, esta cantidad tiende a 0, lo que nos demostraría que f es continuo en x, que f mayúscula es continua en x. Bien, entonces notemos que f en x más h menos f en x en valor absoluto, esto es lo mismo que el valor absoluto de la integral entre a y x más h de f, menos la integral entre a y x de f, y esto es igual, por las propiedades que vimos en la clase pasada, a la integral entre x y x más h de f. ¿Sí? Y vimos también en la clase pasada que cuando yo tomaba módulo, una integral eso era más pequeño que la integral del módulo. Bien, entonces tenemos esta desigualdad acá, y ahora nosotros sabemos que el valor absoluto de f es una función integrable, y eso me dice que esto va a ser más chico, entonces, que cualquier suma superior de la función en cualquier partición que yo tome en el conjunto de todas las particiones que hay entre x y x más h. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que para una función integrable coincide con su integral superior, y la integral superior es el ínfimo de todas las sumas superiores. Así que tenemos esta desigualdad. Ahora, si tomamos una partición muy particular, que es la partición que tiene solo dos puntos x y x más h, entonces la suma superior para esa partición de la función valor absoluto de f es simplemente el supremo para x en el supremo para z en x, x más h de f de z multiplicado por x más h menos x. O sea, es igual, esto de acá, nosotros sabemos que la función es acotada en el intervalo AB, por lo tanto, en particular es acotada en cualquier subintervalo que tomemos, así que esto podríamos decir que es más pequeño que alguna cantidad m, que depende del valor absoluto de f, por supuesto, por, eh, este tamaño que es h. ¿Sí? Así, si se fijan, lo que acabamos de mostrar es que el valor de f en x más h menos el valor de f en x en valor absoluto es más pequeño que una constante que depende del valor absoluto de la función f minúscula por h. Y esto implica que cuando h tiende a 0, entonces el f de x más h tiende a f de x. Y eso nos dice
f es continua por la derecha en x. Entonces ahora nos faltaría ver que en ese mismo x también es continua por la izquierda y sabemos bien que una función que es continua por la izquierda y por la derecha es continua a secas. Entonces para eso, ahora tendríamos que estudiar esta cantidad. F de x menos h menos f de x, ¿sí? Donde, de nuevo estoy tomando h positivo, pero se lo estoy restando para acercarme a x por la derecha. Y uno se da cuenta que esto es la integral entre 0 y x menos h de f menos la integral, perdón, no entre 0, entre a y x menos h y entre a y x de f. Y uno dice, bueno, esto es lo mismo que la integral entre, en el absoluto la integral entre x menos h y x de f. Y esto de nuevo es más chico que la integral entre x menos h y x de valor absoluto de f. Y de nuevo, por el mismo argumento, tomo una partición con un solo elemento, o sea, con dos puntos, con un solo intervalo, y esto va a ser más chico que la suma superior de esa partición, igual que antes, entonces me queda que el supremo para z en x menos h y x, de valor absoluto de f de z, multiplicado por h. De nuevo, esta cantidad está acotada uniformemente por alguna constante m que depende solo del valor absoluto de f. Y con eso nos damos cuenta que de nuevo si h se va a 0, toda esta cota se va a 0. Y con eso lo que estamos diciendo, fíjense bien, que esta cantidad tiende a 0 cuando h tiende a 0, es decir, f mayúscula también es continua por la izquierda. Con eso hemos probado que f es continua secas en cualquier punto x del intervalo AB. Bien, ahora vamos a proceder con el segundo punto, que es, vamos a mostrar que si f es continua en C, entonces f mayúscula es derivable en C y que f' en C es igual a f pequeña en C. ¿Ok? Para ello vamos a probar primero un pequeño lema. Pequeño lema que es el siguiente, que dice, si f es continua en C, entonces para toda sucesión Hn, tal que Hn decrezca a 0, ¿sí? Tenemos que el supremo para x en C, C más Hn de f de x, eso converge cuando n se va a infinito a f de c. Y de la misma forma, el ínfimo, cuando x está en c, c más hn de f de x, converge cuando n se va a infinito a f de c. Bien, entonces, acá es importante notar lo que estamos diciendo. Noten que Hn es una sucesión y para cada Hn este supremo toma un valor en f. Entonces a esto le podríamos llamar Sn. Bueno, análogamente a esto le podríamos llamar In de ínfimo, ¿cierto? Y lo que queremos mostrar ahora es que Sn converge a Fc. Y eso, en realidad, como toda sucesión, significa que si nos damos, en efecto, vamos a ver que nos vamos a dar un epsilon mayor que 0, entonces vamos a decir sea epsilon mayor que 0, por demostrar que existe algún n0 en los naturales, tal que
para todo n más grande que n0, yo tenga que Sn menos f en c, eso es más chico que epsilon. Si yo puedo probar eso, entonces lo que tengo es que efectivamente Sn converge a fc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que la función f es continua en c. Solo eso. Entonces, como f es continua en c, eso significa que existe algún delta mayor que cero, tal que para todo z que vive en c menos delta, c más delta, en esa ventanita, la distancia entre f de z y f de c es más chica que epsilon. ¿Sí? Ser continuo en un punto significa eso. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que Hn converge a cero. Entonces, como Hn converge a cero, eso significa que existe algún n0 en los naturales, tal que para todo n más grande que ese n0, yo sé que Hn es más chico que delta. Y fíjense lo que ocurre entonces. Entonces esto me dice que para todo z que viva entre c y c más Hn, que está contenido en c, c más delta, se cumple que la distancia entre f de z y f de c es más chica que epsilon. Pero eso en particular implica que f de z es más chico que f de c más epsilon. Y fíjense bien de que esto que está acá es válido para todo z, por lo tanto también tiene que valer para el supremo en este conjunto. ¿Sí? Así que eso implica que Sn, lo que llamamos Sn, es más chico que f de c más epsilon. Y tenemos esto que está acá, resume dos desigualdades. Lo que acabamos de probar nos entrega una. ¿Sí? Entonces ahora nos gustaría ver que también es más grande que f de c menos epsilon. Bueno, y ahora, para probar la otra desigualdad que está contenida aquí, lo que hay que darse cuenta es de lo siguiente. Sn es el supremo en este intervalito en el cual en particular está C. Por lo tanto, eso me dice que f de C es menor o igual que Sn. ¿Sí? Entonces, como C pertenece a C, C más Hn, eso implica que f de C es menor o igual que el supremo para Z en C, C más Hn de f de z. Y eso es lo que justamente denominamos Sn. Así que esto implica, si es más grande que f de c, es más grande que f de c menos epsilon, que f de c menos epsilon es más chico que Sn, y en la página anterior probamos que esto es más chico que f de c más epsilon. Junto a todo esto, y esto implica que la distancia o valor absoluto entre Sn y f de c es más chico que epsilon, que era justo lo que queríamos probar. Por lo tanto, Sn converge a f de c. ¿Sí? El otro punto del lema se hace de forma totalmente análoga, así que se los dejo a ustedes. Y ahora vamos a probar que la función f mayúscula, definida como la integral entre a y c, o entre a y x, de f minúscula es efectivamente derivable en c. Entonces, para ello, lo que vamos a probar es lo siguiente. Vamos a demostrar, por demostrar que para toda sucesión h que decrece a cero, o sea, una sucesión positiva que cae a cero, se cumple que el límite cuando n se va a infinito de f en c más h menos f en c
hn, perdón, dividido hn, eso es igual a f pequeña en c. Si esto ocurre para cualquier sucesión que se va a cero, es lo mismo que decir que ocurre cuando un h cualquiera se va a cero, y entonces tendríamos que f pequeña es la derivada por la derecha de f mayúscula. El cálculo que vamos a hacer es completamente análogo, se puede hacer con un h, con menos h, digamos, para ver el límite por la izquierda, y de esa forma vamos a ver que se cumplen las derivadas laterales. Y, bien, para probar esto que está acá, vamos a notar lo siguiente, que cuando yo calculo la diferencia, que fue lo que hicimos antes, en c más hn menos f en c, eso era igual a la integral entre c y c más hn de f pequeño. Pero esto que está acá, yo lo puedo acotar diciendo que esto que está acá es, por un lado, la integral superior en este intervalito y es también la integral inferior en este intervalito. Entonces eso me dice que este valor es más grande que cualquier suma inferior y es más pequeño que cualquier suma superior. Y si yo tomo como suma superior e inferior, para calcular esa suma superior e inferior, una partición que tiene solo el punto inicial y final, lo que yo obtengo es lo siguiente. Yo obtengo que el ínfimo para x en c, c más h sub n de f de x multiplicado por h es menor o igual que esta integral. Entonces yo voy a colocar, aquí era hn, en vez de colocar la integral voy a colocar f en c más hn, que es lo mismo menos f en c. ¿Sí? Estoy diciendo que esta integral es más grande que esta cantidad, pero en vez de colocar el valor como integral lo voy a colocar como la diferencia de esa función f mayúscula, y esto va a ser más grande que el supremo para x en c, c más hn de f de x por hn. Ahora aquí nos damos cuenta que esto que está acá es justamente la sucesión que yo llamé Sn, y esto que está acá es la sucesión que yo llamé I sub n. Y por otro lado, puedo dividir por Hn, y lo que me queda entonces es que I sub n es menor o igual que f de c más h sub n menos f en c, dividido por h sub n, y esto es menor o igual que s sub n. Y entonces ahora si yo tomo el límite cuando n se va a infinito, como yo sé que esta sucesión y esta sucesión convergen a lo mismo, por el teorema del sándwich, esta también. Entonces esto implica que el límite cuando n se va a infinito de f en c más hn menos f en c partido por hn es igual a f en c, a f minúscula en c. Y de esta manera, lo que acabamos de probar no es que f mayúscula sea derivable. Lo que acabamos de probar es que f mayúscula es derivable por la derecha. Ahora el cálculo que hicimos al hacerlo por la izquierda, lo único que cambia es que este hn va a estar acá abajo, pero los argumentos van a ser exactamente los mismos, así que les queda como ejercicio a ustedes completar hacer ese caso como un ejercicio realmente de ir escribiendo lo mismo, pero como una forma de estudiar. Es un ejercicio muy sencillo. ¿Ok? Entonces con eso habríamos probado el primer teorema fundamental del cálculo, que nos dice que si yo tengo una función integrable y yo genero esta nueva función, ¿cierto? Que es la integral entre un punto dado y x, esa función me va a quedar continua si f es integrable, y en el caso que f sea continua, esta función me va a quedar derivable y f minúscula va a ser justamente su derivada. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver un corolario de este teorema, que es que dice lo siguiente. Si yo tengo una función continua f en todo el intervalo a b y tengo una primitiva de f, ¿qué significa eso? O sea, tengo una función g que cuando yo la derivo en cada punto me da exactamente f de x. En ese caso,
va a pasar que la integral entre a y b de f simplemente se calcula como la diferencia de la primitiva en el valor final menos el valor inicial. ¿Sí? Entonces este es un teorema súper interesante porque, por ejemplo, cuando yo pienso en integral de la función x a la n, que yo sé que la puedo obtener derivando xn a la n más 1 dividido por n más 1, eso me dice que la integral entonces de x a la n en un intervalo es simplemente la función x a la n más 1 dividido por n más 1 evaluado en los bordes de ese intervalo. ¿Sí? Lo voy a escribir. Entonces, ejemplo antes de la demostración. Entonces, ¿cómo x a la n más 1 dividido por n más 1, si yo lo derivo me da exactamente x a la n, ¿sí? Esto es lo que me dice que esta función del lado izquierdo es una primitiva de esta del lado derecho. Esto implica que la integral entre cualquier intervalo a b de x a la n es exactamente b a la n más 1 menos a la n más 1 y todo esto dividido por n más 1. ¿Sí? Y ojo que esto generaliza lo que habíamos calculado a mano para el caso de x y x cuadrado. Entonces ahora, para la demostración, lo que tenemos que notar es lo siguiente. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo que acabamos de probar, como en este caso la función f es continua, significa que esta función f grande de x, dada como la integral entre a y x de f, es derivable. ¿Sí? Y f' de x es igual a f chica de x. Pero por otro lado, nosotros como hipótesis tenemos que f de x es también igual a g' de x. Entonces tengo que... Entonces, pero g' de x es igual a f de x también. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Esto me implica que si yo miro la función f menos g y yo la derivo, bueno, eso por la linealidad de la derivada es f' menos g', y eso es igual a 0. O sea, la función f menos g tiene derivada nula, y eso significa, por el teorema del valor medio, que la función f menos g es constante. Esto implica que f menos g en x es igual a una constante. Ahora, si yo sé que f menos g es igual a una constante, eh, fíjense en algo, que eso implica que f menos g de x tiene que ser igual a f menos g en a, para todo a. Perdón, para todo x. ¿Sí? Si es una constante, es igual al valor que estamos en el primer punto del intervalo. Y f evaluado en a es la integral entre a y a de f pequeña, y g evaluado en a es, por supuesto, g evaluado en a. Pero esto nosotros sabemos que vale 0. Así que esto implica que f de x menos g de x es igual a menos g de a, o sea, f de x es igual a g de x menos g en a, y en particular, f en b, que es lo mismo que la integral entre a y b de f, es exactamente igual a g en b menos g en a. Y con eso habríamos probado el corolario del teorema fundamental del cálculo y obtenido una herramienta muy potente para calcular integrales, porque otro ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero calcular la integral entre 1 y 2 de la función 1 partido por x? Bueno, yo sé que 1 partido por x en ese intervalo es la derivada del logaritmo, así que esto simplemente va a ser el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 1, que vale 0. Así que esto es logaritmo de 2. ¿Por qué? Porque el logaritmo cuando lo derivo me da 1 partido por x. Así que puedo aplicarle este teorema y calcular rápidamente cuánto vale esa integral. Bien. Ahora, para terminar esta clase, vamos a probar el segundo teorema fundamental del cálculo, que se parece muchísimo al primer teorema fundamental del cálculo, eso, más bien a su corolario. ¿Y qué nos dice? Nos dice que si yo tengo una función integrable en un intervalo y tengo una primitiva de esa función, entonces la integral entre a y b de f
Va a ser simplemente la diferencia de la primitiva. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Porque si se fijan, es la misma conclusión. La gran diferencia es que en el corolario del primer teorema fundamental del cálculo usábamos que f era continua en todo el intervalo. Acá solamente estamos pidiendo que f sea integrable en todo el intervalo. Entonces nos sirve por una clase más general de funciones. ¿Ya? Bien, vamos a demostrar este teorema. Y para ello vamos a notar lo siguiente. La demostración es distinta a la anterior porque ahora vamos a darnos una partición cualquiera. Sea P una partición del intervalo AB, que pertenezca a las particiones del intervalo AB. Y entonces, dados un xy y un xy más 1, o sea, dos elementos de la partición, por el teorema del valor medio, sabemos que existe un valor zi que pertenece a xy más 1, que cumple que si yo miro la diferencia de g en xy más 1 menos g en xy, eso es igual a su derivada g' en zi por xy más 1 menos xy. ¿Ok? Pero ahora, fíjense bien que nosotros sabemos que esta cantidad que está acá, g' en zi, sabemos cuánto vale, porque sabemos que g es una derivada de f. Entonces esto es f en z sub i multiplicado por xy más 1 menos xy. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Fíjense bien. Este valor de f naturalmente está acotado por el supremo de los valores que toma f en este intervalo, por la derecha, y por la izquierda, por el ínfimo de los valores que toma f en el mismo intervalo. Entonces, nosotros sabemos que como lo que habíamos llamado m pequeña i de f es más pequeño que f de zi, y eso es más pequeño que m mayúscula f, como tenemos esa desigualdad, si yo multiplico en todos lados por xy más 1 menos xy, lo que voy a obtener es que mi de f por xy menos más 1 menos xy es menor o igual, y aquí voy a hacer un cambio, un canje. Fíjense bien de que esta cantidad multiplicada por f es lo mismo que esto que está acá. Eso es lo que habíamos probado antes, que esa diferencia se puede escribir así. Así que tengo g en xy más 1 menos g en xy más pequeño que m grande i de f por xy más 1 menos xy. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo sumo todas estas cantidades sobre i en la partición, lo que obtengo es una suma inferior. Si yo sumo todas estas cantidades sobre i, lo que obtengo es una suma superior. Entonces, lo que estoy diciendo es que la suma inferior de f en la partición P es más pequeña que la suma desde i igual 0 hasta n menos 1 de g en xy más 1 menos g en xy, menor o igual que la suma superior de f en la misma partición. ¿Y aquí qué es lo que ocurre? Bueno, pasa algo mágico. Esto que está acá es una suma telescópica, por lo tanto lo que estamos mostrando es que S de f, P es más chica que el valor de esa suma, que es g en b menos g en a, y eso es más chico que S de f, P. Y ahora, este valor que está al medio, fíjense bien que no depende de, de la partición. Y aquí tengo dos desigualdades. Tengo esta desigualdad que es válida para toda partición y esta desigualdad que es válida para toda partición. Entonces, como yo tengo esta desigualdad que vale para todas las particiones, eso significa que vale también para el supremo de las sumas inferiores, que es la integral inferior. Entonces, lo que estoy diciendo yo
de acá implica que la integral inferior entre a y b de f es más chica que g de b menos g de a, y eso es más chico, y acá lo mismo al otro lado, esta desigualdad se tiene para toda partición, por lo tanto se tiene para el ínfimo de las sumas superiores, que es la integral superior. Entonces esto es más chico que la integral superior entre a y b de f, pero en realidad es mejor aún porque resulta que f es integrable, por lo tanto este numerito y este numerito son iguales, así que de acá se desprende que la integral entre a y b de f, que es igual al número que está acá y al número que está acá, vale exactamente g de b menos g de a, que era lo que uno quería probar. ¿Cuál es la gracia? Que lo que acabamos de, el ejercicio anterior que nos decía que yo podía calcular integrales simplemente evaluando primitivas, también es válido si f no es continuo. Me basta que tenga primitiva. ¿Sí? Ahora, una cosa interesante es que nosotros sabemos que toda función continua es integrable, así que para toda función continua yo puedo escribir la función f mayúscula, digamos, integral entre a y x de f minúscula, y esa es una función derivable. Y esto me dice que incluso si yo no soy capaz de decir, de expresar quién es la primitiva de la función continua, esa función existe. ¿Sí? Más allá que yo la pueda expresar o no. Bien. Para terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de calcular estas integrales. Esta ya la hice antes, esa también. Calculemos ahora la integral entre 0 y pi del seno de x. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién es una primitiva del seno? Una primitiva del seno es menos coseno. Yo sé que cuando derivo menos coseno obtengo seno. Así que el teorema fundamental del cálculo me dice que esto es menos coseno de x evaluado en 0 y en pi. Y eso es menos entonces coseno de... esta es una notación para decir evaluar en el de arriba y restarle el de abajo, me queda menos coseno de pi menos coseno de 0. Fíjense que este menos con este menos se me transforman en más, coseno de 0 es 1, coseno de pi es menos 1, con el menos se me transforma en más 1, así que esto es 2. Así que la integral entre 0 y pi de la función seno de x es 2, o dicho de otra forma, el área que hay en esa vueltita del seno es igual a 2. Y la integral, por otro lado, entre 1 y 2 de e a la x es más fácil todavía porque yo sé que cuando derivo e a la x obtengo e a la x, así que e a la x es su propia primitiva, así que esto va a ser simplemente e al cuadrado menos e, o uno lo podría escribir como e factor de e menos 1. ¿Sí? Bien. Y por último, el último ejemplo que quiero hacer es este que está acá, que es un ejercicio muy clásico de teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo miro lo que está acá adentro del integrando, y eso que está ahí adentro es continuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 0 cuadrado, yo sé que va a ser algo positivo, que está entre 0 y 1, le estoy sumando 1, así que esto no se me indetermina nunca. Así que en cualquier intervalo de los reales, esto es una función continua, y eso me dice que si yo defino la función h de x como la integral entre a y x de 1 más seno cuadrado de t, eso es una función continua y derivable, con derivada continua, es lo que uno llama una función clase C1. Y por otro lado, esta función g que está escrita ahí no es otra cosa, g de x no es otra cosa que h evaluado en x al cubo. Así que si yo quiero calcular la derivada de g, aplico regla de la cadena y esto va a ser h' en x al cubo por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. O sea, esto no es otra cosa que el integrando 1 partido por 1 más seno cuadrado evaluado en el punto x cubo multiplicado por 3x cuadrado. Así que esto es 3x cuadrado dividido por 1 más seno cuadrado de x al cubo. Y eso terminaría con este ejemplito de teorema fundamental del cálculo. Y con eso terminamos este video.